Bueno, pues ya estamos en su gestión con una asesora fiscal, con María José Vinuesa. María José, muy buena. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema complicado, porque el tema de los autónomos, el tema del pago de las cuotas de autónomos, ha cambiado radicalmente del año pasado a este. Pues sí, ha cambiado totalmente. Hasta el año pasado, hasta el 2022, el autónomo pagaba en función de la base de cotización que él quería tener, pero desde el 1 de enero del 23 el sistema de cotización ha cambiado totalmente y va a depender de los ingresos que el autónomo tiene de todas sus actividades por cuenta propia. ¿Vale? Entonces, la Seguridad Social es la que va a pedir la información a Hacienda sobre el rendimiento neto que aparezca en la renta de cada una de sus actividades económicas. Es decir, que a partir de ahora vamos a depender de todo lo que aparezca en la normativa de IRPF. ¿Vale? Entonces, partiendo de ese rendimiento neto, ya sea si el autónomo está en estimación directa o objetiva, que es lo que todo el mundo conocemos como los módulos, en estimación directa de ese rendimiento neto se le sumaría la cuota de autónomo y a esa, en el caso de que fuera módulo, el autónomo no se tiene en cuenta, del rendimiento neto ya directamente se le deduciría unos gastos genéricos que en el caso de autónomo persona física sería un 7% y en el caso de autónomo societario, siempre que hubieran estado como autónomo societario durante al menos 90 días al año, se le deduciría un 3%. Eso nos daría cuál sería el rendimiento neto de la actividad para seguridad social anual. Si yo lo divido entre 12, me daría lo que el autónomo gana dentro de su actividad, ¿vale? Ese rendimiento yo me iría a unas tablas, que son estas tablas que ha publicado ya Seguridad Social, vamos, la ha publicado para 3 años, porque realmente ahora mismo estamos en una fase, en unas primeras fases, y entonces hasta el 2025 tenemos lo que es las tablas ya publicadas. A partir de ahí tendremos que ver lo que es la ley general presupuestaria, lo que nos diga. Entonces, una vez ya que sé lo que gano mensualmente, partiendo del rendimiento neto que me da Hacienda, yo me iría a esas tablas. Hay dos tablas, una tabla reducida con 3 tramos, en el caso que el autónomo no llegara al salario mínimo interprofesional, y una segunda tabla con 12 tramos, que es una tabla general, para si que se supera el salario mínimo interprofesional. Con el rendimiento que me da, yo me iría a ver dentro de qué intervalos y de allí ya me iría a la base de cotización que me correspondería. Dentro de una base de cotización existe un máximo y existe un mínimo, que es lo que me van a permitir elegir la seguridad social. Entonces, esta es la teoría de cómo se calcula. Me lo estás contando y me lo estás contando muy bien, pero yo soy autónoma y ya se me ha ido la cabeza. O sea, esto es peor, es mejor, estamos en mejores condiciones, estamos en peores condiciones. Bueno, no sé si será mejor o peor. Lo que sí que, bueno, se supone que tú ya vas a empezar. Seguridad Social te dice que, bueno, es para que se asimile un poquito más a lo que es el régimen general, que se tributa en función de lo que se va cobrando, y en este caso sería igual. Cuanto más ganas, más base de cotización vas a tener para de cara a una jubilación, de cara a una baja médica. Que ganas menos, tiene un rendimiento más pequeño, pues el autónomo te baja. Por eso te he dicho, esta es la teoría de cómo se hace, pero ahora ¿qué pasa este año? Estamos en el 1 de enero y Seguridad Social ahora mismo no sabe nada de yo, como autónoma, cómo son mis ingresos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre hay que comunicar a Seguridad Social cuáles van a ser las previsiones de mis ingresos, que son los que van a dar lugar a ese rendimiento neto, y yo hasta el 31 de octubre obligatoriamente lo voy a tener que comunicar. Pero sí que es verdad que a lo largo del año a mi Seguridad Social me permite hasta en 6 momentos comunicar cómo van a ir mis ingresos. ¿Para qué? Para así yo saber cuál va a ser mi rendimiento neto y que al final del año se acerque lo más próximo al rendimiento neto que al final me va a salir en renta. Entonces, yo desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, hasta el martes que viene, yo puedo comunicar ya cuáles pueden ser esos rendimientos netos que yo preveo tener en este año. Me entraría en vigor el 1 de marzo. Del 1 de marzo hasta el 30 de junio es el segundo periodo, me entraría en vigor el 1 de mayo. Del 1 de mayo hasta el 30 de junio, el siguiente periodo. Luego del 1 de julio al 30 de septiembre, otro periodo. Y del 1 de octubre al 31 de diciembre, que ya me entraría de cara al año que viene, ¿vale? Entonces yo durante este año iría comunicando a Seguridad Social la previsión de mis rendimientos
para adecuar a mi base de cotización, que sería una base de cotización provisional, porque claro, Seguridad Social va a partir del rendimiento neto que le da Hacienda, pero Hacienda, para saberlo, tienes que esperar a que en el 2024 se presente la renta del 2023. Entonces, hasta el 30 de junio, que es el plazo para presentar la renta del 23, hasta el 30 de junio del 24, a partir del 1 de julio es cuando ya Seguridad Social va a saber cuál es mi rendimiento neto definitivo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que se den 3 posibles casos. Que todas las previsiones que yo he dado en el 23, mi base de cotización esté dentro del mismo rango que el que me salga en renta, entonces en ese caso no pasa nada, no se hace nada. Puede ser que los rendimientos que salgan, los rendimientos previstos estén por encima, bueno, estén primero por debajo, que es más fácil, por debajo de lo que realmente me ha salido en renta, entonces en ese caso Seguridad Social nos lo va a devolver de manera de oficio, ¿vale? De oficio nos lo va a devolver y del plazo para devolverlo es hasta el 30 de abril del año siguiente, es decir, hasta el 30 de abril del 2025. Entonces, lo que se ha cedido de más en el 23 nos lo puede devolver desde el 1 de julio del 23 hasta el 30 de abril del 25, ¿vale? También puede ser que la previsión que yo estoy diciendo a lo largo del 23 esté por debajo de lo que realmente ha sido mi rendimiento neto. En ese caso, Seguridad Social nos va a mandar una notificación en la que nos va a decir cuál es la diferencia que tenemos que pagar que no se ha pagado a lo largo del 23, ¿vale? En ese caso, desde que el autónomo recibe la notificación, tiene desde esa fecha hasta el último día del mes siguiente, es decir, si el 15 de septiembre recibe la notificación con la cantidad que tiene que pagar de más, tendrá de plazo hasta el 31 de octubre para poder pagarlo sin intereses ni demora. En el caso que no pueda pagarlo, entonces ya sí que tendría que solicitar un aplazamiento. Por eso es importante a lo largo de todo el año ir comunicando las posibles diferencias que podamos tener. ¿Por qué? Para que luego no haya una regularización alta. ¿Por qué? Porque al final la liquidez del autónomo es la que se va a ver visto afectada. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de julio, que ya digamos el rendimiento neto de la actividad ya es oficial al aparecer en renta, a partir de ahí Seguridad Social puede mandar las cartas cuando sea. Si nosotros hemos ido regularizando en el 2023, se han ido comunicando cuál van a ser las previsiones de nuestros ingresos dentro de lo que es previsión de un autónomo, que un mes puede ir bien y otro no, o esperar más a final de año, porque bueno, hasta el 31 de octubre hay de tiempo de sobra para que no suceda esto y que al final, bueno, pues la que se ve afectada es la liquidez, ¿vale? María José, yo entiendo con todo esto que lo mejor es tener una asesoría como vosotros, como Surgestión, y que te vaya indicando y te vaya guiando un poco por este laberinto de camino, ¿no? Sí, sí, porque además, a ver, nosotros cuando termina un cliente el trimestre, pues bueno, nosotros vamos viendo cómo va, cuál es su beneficio y bueno, para ir un poco planificando, pero claro, al final siempre planificábamos, bueno, pues de aquí a final de año ya vamos a tener que incluir otro aspecto más, ¿qué pasa con su cuota de autónomo? Porque además nosotros tenemos un programa en el que al final del trimestre sabemos cuál es ese rendimiento neto que iría a Hacienda, que es con el que al final Seguridad Social va a partir, ¿vale? Porque luego, bueno, pues el hecho de que hay esta regularización también supone implicaciones en Hacienda. Porque claro, la regularización del 24, ¿ahora qué pasa? Que el autónomo que yo he metido en la renta del 23, pero que me ha regularizado a partir del 24, ¿qué hago con ello? Pues ya incluso hay consultas vinculantes de la agencia tributaria en el que ya han aclarado que no hay que hacer una complementaria o un modelo rectificativo del 2023, sino que se incluirá en el 24 o como mayor importe de gasto o menor importe de gasto, dependiendo si nos ha salido a pagar o nos ha salido a devolver. Entonces sí que es verdad que en el tema de autónomo antes tú solicitabas una base de cotización y te olvidabas, y ahora pues necesitas tener una labor más activa, que se vea cuál es tu rendimiento neto, porque a ver, el autónomo al final puede decir, oye, yo sé que me va mejor porque tengo más ventas, tengo más gastos, pero claro, es que se parte del rendimiento neto, que son ingresos menos los gastos, no solamente los ingresos, también hay que ver los gastos. Entonces sí que es verdad que ahora mismo, bueno, pues hay que tener más control y ir adecuando, sobre todo para que después no dé lugar a una regularización muy alta, ir viendo sobre todo aquellos autónomos que tienen ingresos muy altos o aquellos que
tiene un ingreso más pequeño, que no ha llegado al salario mínimo, bueno, pues a lo mejor es cuestión de comunicarlo para que también la cuota de autónomo baje un poquito, ¿vale? Luego hay, bueno, aparte de los ingresos, sí que es verdad que tanto los autónomos societarios como autónomo colaborador, independientemente de los ingresos, Seguridad Social pone una base mínima de 1.000 euros, ¿vale? Esa es lo mínimo por lo que van a cotizar, aunque sus ingresos estén por debajo, pero esa es la que van a pagar en función de esa base. Si tienen sus ingresos son mayores, pues irán a ingresos mayores. Con este nuevo método, sí que es verdad que el tema de tarifa plana que venían del 2022 para nuevos autónomos, el concepto de tarifa plana ha desaparecido, pero el que ya viniera con una tarifa plana autorizada y consolidada del 22 se va a mantener hasta que termine su periodo de tarifa plana, y ya después allí volvería otra vez se calcularía pues por los rendimientos netos de su actividad, igual que hemos estado comentando antes. Y para los nuevos autónomos que se den de alta a partir del 1 de enero del 2023 o que hayan estado dados de alta hace más de 3 años, a ellos se les va a aplicar lo que ahora le dicen tarifa reducida, que es durante el primer año van a pagar 80 euros, el segundo año volverían a pagar 80 euros siempre y cuando su base de cotización no supere el salario mínimo interprofesional. Eso es la cuota reducida de Seguridad Social. En algunas comunidades, como pasa en Andalucía, sí que la Junta de Andalucía hay una subvención para aquellos autónomos que estén en tarifa reducida, que mientras que estén en tarifa reducida no van a pagar nada. Es verdad que la Seguridad Social en sus cuentas les van a cargar 80 euros, pero la Junta de Andalucía, a través de un pago único, mediante una subvención, le va a dar ese importe. Entonces, el autónomo del primer año no va a pagar nada, y el segundo año, siempre y cuando mantenga esos 80 euros, pues tampoco pagará a través de la subvención de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, ¿qué es mejor, qué es peor? Bueno, pues también un poco el tiempo nos lo dará, porque ahora mismo es una fase transitoria en la que estamos, y hasta el 2032 el nuevo sistema de cotizaciones no va a estar implantado. Entonces, bueno, yo creo que bueno, es un poco ir viendo a ver qué pasa, pero sí que es verdad que ahora mismo el autónomo tiene que estar mucho más pendiente de cara a que no haya una regularización muy alta al año siguiente. Bueno, pues nosotros tenemos claro que tenemos que venir aquí a Surgestión, hacer la consulta y ponernos al día, porque además vosotros estaréis al tanto de lo último que vaya saliendo, y eso siempre es una ventaja. Sí, eso es importante. La información siempre dicen que da poder, entonces la información es muy importante, y pues, el conocimiento. Muchas gracias, María José, por toda la información, y nos seguimos viendo aquí en Surgestión. Muy bien, cuando queráis.